Saludos mis queridos hermanos y hermanas de Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida hoy jueves 14 de diciembre del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. En Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirle. Además, en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar por la palabra de Dios, entonces no andaremos en tinieblas. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle juntos al Espíritu Santo, al Paráclito que Jesús nos prometió allá en San Juan 16:13, para que prepare nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre dolencias y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados y amadísimos hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 14 de diciembre de 2023. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. El Señor Jesús nos dice en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy el Señor Jesús nos presenta a Juan el Bautista. Ahora, ustedes y yo podemos leer en las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 16, versículo 16, que nos dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan y luego se empieza a proclamar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en el Evangelio, en la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo de hoy para nosotros? Y nos dice: en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Entonces Jesús nos dice, reconoce a Juan, su primo, como un gran profeta. Y dice que de mujer no ha nacido nadie como él. Ustedes pueden leerlo, San Juan, allá en San Marcos capítulo 1, del versículo 1 al 6, que nos habla acerca de San Juan Bautista, que él vivía en el desierto, que comía langostas y miel silvestre.
Y él venía preparando el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Él venía proclamando, abriendo ese camino para nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice, de mujer no ha nacido nadie como él. Imagínense vivir en el desierto, de día el sol, en la noche el frío. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Eso comía hasta el día hasta ese día que se manifiesta proclamando la buena nueva, abriendo el camino para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él se dedicaba mucho a la oración, a estar en la presencia de Dios, y viene a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y dice Jesús bien claro, no ha nacido nadie como él. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de Dios, es más grande que Juan el Bautista. Miren que Juan hacía penitencia, mucha oración, pasaba sacrificios, y él viene preparando, abriendo el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué nos invita a ustedes y a mí, mis queridos hermanos y hermanas, en este día, nuestro Señor Jesucristo? A que nos dejemos guiar de la palabra del Señor, que pidamos a Dios el don de la profecía, para que ustedes y yo nos alimentemos con la palabra del Señor, para que la recibamos con humildad, para que la guardemos con exactitud, que la transmitamos con fidelidad, y de esa manera también vayamos abriendo el camino del Señor hacia nuestros hogares, hacia nuestras familias, hacia nuestros seres queridos. Ahora que se acercan las Navidades, mis queridos hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo, como San Juan Bautista, vayamos preparando, abriendo el camino del Señor, consolando en Isaías 41 dice el Señor, consolad a mi pueblo, trayendo esa buena noticia, trayendo esas palabras de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los más necesitados, a los abandonados. De eso se trata el sentido de la Navidad, lejos de el Papá Noel, de los regalos materiales, más bien preparar el camino para el Señor, preparar nuestro corazón para que, como la palabra se encarnó en la Virgen María, también se encarne en cada uno de nosotros, que recibamos la palabra de Dios y nos alimentemos de ella todos los días con humildad. Porque la palabra de Dios nos salva, dice Santiago 1:21, y Santiago 1:22 nos dice que no nos contentemos con solamente escucharla, sino que la pongamos por obra, con exactitud, no solamente poner por obra lo que a mí me gusta. Jesús luego nos dirá en San Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos la arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y así queréis, y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando y haciéndoles entender. Y también a nosotros nos hace entender que el reino de que los profetas, el reino de los cielos sufre violencias. Y Jesús nos cita a los profetas. Si ustedes podemos mirar
los libros proféticos, los libros de los profetas, por ejemplo, de Ezequiel, los libros de Daniel, el libro de Daniel, el libro de Jeremías, los profetas siempre fueron perseguidos. Siempre fueron perseguidos, por ejemplo, en Ezequiel 3 del 25 en adelante, vemos que Yahvé se le aparece a Ezequiel y le dice que le están buscando para taparle la boca, porque él es un estorbo para ellos, porque ese es el trabajo del profeta, anunciar la palabra de Dios, pero también denunciar el pecado. Entonces, cuando nos ponemos en esa línea profética, no le caemos bien a todo el mundo. Ustedes, por ejemplo, recuerdan allí en San Mateo capítulo 14, cuando San Juan el Bautista, él ejerciendo su ministerio, su trabajo de profeta, anunciar la palabra de Dios, denunciar el pecado, va y le dice a Herodes, que él escuchaba con atención, y le dice: no te está permitido vivir con Herodías, la mujer de tu hermano Filipo, ese es adulterio, y él lo manda a meter en la cárcel. Cosa que hoy en día sucede cuando un hombre o una mujer fiel a Dios hablan, no, como dice en Colosenses 2:8, con filosofía de hombres, con vanas palabrerías, con falacias, sino con fidelidad a la palabra de Dios, siempre van a ser perseguidos. Pero el Señor, en Ezequiel capítulo 2, del versículo 1 al 6, nos dice que vayamos y hablemos de Dios, que prediquemos su palabra, que escuchen o no escuchen, eso no importa, porque hay algunos que son rebeldes, pero nosotros en ningún momento debemos de dejar de hablar de Dios a nuestra familia, a nuestros seres queridos, de alimentarnos con la palabra de Dios nosotros mismos. Así nos persiga. Por ejemplo, a Jeremías, allí en Jeremías capítulo 38, versículo 4, lo querían matar porque él hablaba de Dios, él proclamaba la palabra del reino de los cielos, proclamaba la palabra de nuestro Señor, de Dios. Entonces a él lo querían matar. A Daniel también, ustedes ven, a Daniel también lo echan a los leones, porque Daniel confía en Dios. Por ejemplo, en Daniel 13, capítulo 13, vemos el actuar de Daniel. También allí en Daniel capítulo 3, vemos cómo estos tres hombres de Dios son perseguidos, echados al horno de fuego, pero Dios los salva siempre. Y eso es para nosotros dejarnos saber al Señor que Él siempre está con nosotros. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy que Elías había de venir antes de Jesús, que Él dice así: y si queréis admitirlo, Él es Elías, el que iba a venir, el que tenga oídos que oiga. En Lucas capítulo 1, versículo 17, nos dice el ángel Gabriel le dice a Zacarías que él va a tener el espíritu de Elías. Mientras hay algunos fariseos, hay personas que están buscando cuándo vendrá Elías. Primero tiene que venir Elías, los judíos están esperando, primero tiene que venir Elías, luego el Cristo. Ya vino Elías. Juan tiene el espíritu de Elías. Él es el profeta que viene preparando, abriendo el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y a veces a nosotros también, por distraernos en otras cosas, no escuchamos la voz del Señor. Mas que nunca tengamos miedo, mis queridos hermanos y hermanas. Al único que tenemos que tener miedo es a Dios, a nada y a nadie más. Ustedes saben lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también allá en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y vamos a terminar leyendo Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Pueden buscarlo conmigo, por favor. Josué capítulo 1, del versículo 8 al 9. Para que ustedes y yo tengamos esa certeza, esa valentía de saber que Dios está siempre con nosotros y nunca nos va a abandonar ni dejarnos solos. Miren lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. No se aparte
el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Entonces, el consejo de Dios para que ustedes y yo podamos preparar el camino, ser esos instrumentos de Dios para la salvación nuestra y de nuestra familia, como dicen primera de Timoteo 4:16, obrando así, nos salvaremos nosotros mismos y a quienes nos escuchan. ¿Cómo tenemos que obrar? Dice, no se aparte de nuestros labios día y noche la palabra de Dios. Tenemos que meditarla día y noche. ¿Qué me dice a mí? ¿A qué me invita? ¿Qué me está diciendo el Señor aquí? Meditarla y ponerla por obra. Así tendremos éxito. Y cuando ustedes y yo somos obedientes a la palabra del Señor, dice Josué 1:9, no te he mandado que seas fuerte y valiente. Tenemos que ser fuertes y valientes. La palabra de Dios, cuando nos alimentamos de ella, nos fortalece, nos enriquece espiritualmente. Se vuelve nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114. Dios es mi escudo, mi refugio. Yo espero en su palabra. Hacemos de la palabra de Dios nuestro refugio. No te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Yahvé nuestro Señor, nuestro Dios, estará con ustedes y conmigo a donde quiera que vayamos. Así que ánimo, mis queridos hermanos y hermanas, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, recibiéndola con humildad, obrando en ella, guardándola con exactitud y también transmitiéndola con fidelidad. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, que nos acompañe a todos hoy y todos los días de nuestra vida. Un abrazo para todos. Como dicen en 1 Corintios 16, 23 y 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.